Vamos a continuar, muchachos. Gracias por reconectarse. Nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar en el punto donde nos quedamos hace un par de minutos, revisando la cuestión del el peso de los cuerpos. Entonces aquí estaba la presentación en la que estábamos trabajando. Y estábamos calculando el peso de este cuerpo, de este carrito de juguete, de una masa de 400 gramos. Y vamos a determinar su peso, que es la fuerza con que la Tierra lo atrae hacia su centro. Es esa fuerza que se genera, esa fuerza que se genera debido al campo gravitacional de la Tierra. Es esa fuerza que se llama el peso. Entonces voy a continuar con este cálculo. Si hacemos este cálculo medida con sus calculadoras, muchachos, me dicen cuánto es 980 por 400. 392.000. 392.000, gracias. 392.000. Una comita para separar los miles. 392.000. ¿Y qué unidades son estos? Pues son gramos que multipliqué de la masa por centímetros por segundo cuadrado. Y entonces estas unidades que se formaron aquí, gramos, centímetros, segundos cuadrados, estas unidades en conjunto se llaman dinas. Así es como las vamos a reconocer. También eventualmente van a estar expresadas así como dinas. Entonces tenemos que empezar a entender que cuando hablamos de dinas, estamos hablando de gramos, centímetros, segundos cuadrados, esta unidad combinada de estas dos cantidades físicas. Y entonces el peso de este carrito de juguetes de 392.000 dinas. Ese sí ya es su peso, es decir, la fuerza con que el centro de la Tierra lo atrae o la Tierra lo atrae más bien hacia su centro. Pero vamos a hacer un segundo caso, muchachos. Vamos a suponer un segundo caso de que este no fuera un vehículo de juguete, sino que fuera un vehículo de adeveras, un coche. Y entonces, por el principio de transmisibilidad, yo puedo representar su peso ahora aquí, sin ningún problema. Y su peso va a ser, como siempre, el resultado de multiplicar su masa por la gravedad. Pero ahora en este segundo caso voy a considerar que este carro no es un carro de juguete, sino que es un carro real y que tiene una masa de, que me parece bien, de 1 tonelada. La masa es igual a 1 tonelada. ¿Alguien sabe, muchachos? ¿Tiene una idea qué es 1 tonelada? ¿La han escuchado nombrar? Son 1000 kilogramos, ¿no? Así es, 1.000 kilogramos. 1 tonelada son 1.000 kilogramos de lo que sea, ¿no? Puede ser de granos, una tonelada, por ejemplo, de cemento, muchachos, si han tenido la oportunidad, si han visto la construcción de alguna casa, 1 tonelada de cemento, cuando ustedes piden 1 tonelada de cemento, les traen 20 bultos de 50 kilos, ¿no? Si multiplican 20 bultos por 50 kilos, pues les da exactamente 1 tonelada, que son 1.000 kilos, 1.000 kilogramos. Entonces, eso es importante porque nosotros debemos de utilizar las unidades adecuadas. En este caso vamos a utilizar unidades del sistema MKS para calcular este peso. Entonces 1 tonelada son 1.000 kilogramos. Y entonces puedo calcular sin ningún problema este peso. Que este peso va a ser igual a la masa de este carro por la aceleración de la gravedad. La masa ya la definí en el sistema internacional, que es de 1.000 kilogramos. Y ahora sí, muchachos, voy a multiplicar por qué.
¿Por qué valor de la constante G, que es la aceleración de la gravedad? ¿Por cuál? $9.81. Ok, 9.81. Está bien, el valor de 9.81 es correcto, José Antonio. Yo les voy a pedir que para este curso, para hacer más consistentes en cuanto a los resultados, para hacer los más parecidos, es válido 9.81, también es válido 9.8, incluso en algunos puntos se utiliza incluso el valor de 10, en algunos cálculos se utiliza el valor de 10, más acercado. Pero para fines prácticos de este curso, muchachos, les voy a pedir que manejemos el valor de 9.8, simplemente 9.8, ¿vale? Para poder asemejarnos en nuestros resultados todos, 9.8 metros por segundo cuadrado como aceleración de la gravedad. Les digo, José Antonio, el valor de 9.81 también es correcto, pero luego nos arroja por ahí variaciones en los decimales, y para tratar de ser más consistentes vamos a manejar 9.8. Espero que no se les complique esa situación, pero es la sugerencia, manejar en este caso 9.8 como valor de la aceleración de la gravedad. Les digo que es válido el 9.81, totalmente correcto, pero incluso es válido el 10. Ustedes cuando lleguen a su examen de la superior van a tener que hacer algunos problemas de este tipo y les van a sugerir que consideren el valor de la aceleración de la gravedad como 10, por cuestión de la facilidad del cálculo. Entonces también es válido. Entonces, muchachos, para este curso vamos a considerarlo así, como 9.8, y entonces el peso de este vehículo será de, ¿cuánto es? 9.8 por 1000, 9800. Si me equivoco, me avisan, muchachos. 9800 kilogramos, metros, segundos cuadrados. Y esta unidad que acabamos de formar, al multiplicar masa en kilogramos por aceleración de la gravedad en metros por segundo cuadrado, esta es una unidad muy conocida ya por nosotros, que se llama precisamente Newton, que vamos a simbolizar con una N mayúscula simplemente. Entonces Newton, y hay que empezar también a relacionarlo, Newton es kilogramos metros sobre segundo cuadrado, eso es Newton, y representamos con una letra N mayúscula. El peso de este vehículo, que tiene una masa de 1 tonelada, es de 9800 newtons. Les decía yo que cuando ustedes se van al médico, se van a la farmacia y se pesan en una báscula, lo que ustedes miden es su masa. Su masa, la cantidad de materia que tienen. Si ustedes necesitaran medir su peso, tendrían que usar un instrumento diferente a la báscula, porque los instrumentos que miden el peso se llaman dinamómetros. Son instrumentos que están graduados o en dinas o en newtons, que son ya unidades de peso o de fuerza, que entonces sí podrían tener el peso de su cuerpo. Y si lo quieren obtener, simplemente multipliquen su masa, lo que les dice la báscula en kilogramos, por esta cantidad de 9.8, y entonces van a poder obtener su peso real, con su peso real para el caso de la física, ¿verdad? En sentido coloquial, pues siempre lo que nos dice la báscula decimos que es nuestro peso, aunque en realidad es nuestra masa. Bien, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Sugerencia, opinión, contraposición? ¿Nada? No, ninguna, profe. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí o no? Confírmenme, muchachos, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Vale, gracias. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, ya hasta ahorita vimos el peso de los cuerpos. Es un concepto importante e interesante que lo vamos a utilizar mucho en esta parte del curso. Voy a pasar a mi siguiente lámina.
en donde tenemos alguna herramienta adicional que vamos a utilizar en este curso, es muy útil, es muy importante que la sepamos utilizar. Es algo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Y este diagrama de cuerpo libre, que vamos a simbolizar de esta manera, el DCL, es un esquema que hacemos de cualquier cuerpo que estudiamos en física, vamos a hacer un esquema. De hecho, para resolver cualquier problema necesitamos hacer un esquema, un dibujo que trate de representar la situación que estamos tratando de resolver. Y este esquema, específicamente este diagrama de cuerpo libre, dice que es un esquema de un objeto, o un objeto cuerpo que se despoja de los objetos que lo rodean, a pesar de que puede estar en una situación muy específica el objeto. Puede haber muchas cosas a su alrededor. Vamos a obviar todo lo demás y vamos a concentrarnos en ese objeto, en ese cuerpo, para estudiarlo. Vamos a quitar todo lo demás. Y además vamos a mostrar ahí sobre ese cuerpo todas las fuerzas que actúan sobre él. Tenemos aquí en la lámina el ejemplo de un bloque en el cual vemos dos fuerzas que están actuando sobre él, pero ya no vemos nada de lo que hay a su alrededor, todo lo demás pasa a segundo término, y entonces esto es lo que llamaremos un esquema, parte de un diagrama de cuerpo libre. Esto todavía no es el diagrama de cuerpo libre, este es el esquema de donde vamos a obtener el diagrama de cuerpo libre. ¿Y cómo vamos a hacer ese esquema? Bueno, lo primero dice aquí las condiciones para trazar un DSL, un diagrama de cuerpo libre. Es hacer un esquema claro, es decir, dibujar estos objetos o cuerpos que vamos a estudiar de manera esquemática, pero clara, bien definidas las variables que entran en su estudio. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos cuerpos que están unidos por una cuerda. Están representadas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre esos cuerpos. Y luego vamos a elegir uno de esos cuerpos. Si hay más de un cuerpo, tendremos que hacer más de un diagrama de cuerpo libre. Entonces, un diagrama de cuerpo libre solamente aplica a un cuerpo, y entonces cuando hay dos cuerpos, pues cada cuerpo tendrá su propio diagrama de cuerpo libre. Dice que elijamos un cuerpo en equilibrio y representemos las fuerzas que actúan sobre él. En este caso se elige el primer cuerpo, el que está sobre la rampa, y se representan las fuerzas que están sobre él. Y aquí me hace la aclaración que si hay varios cuerpos hay que hacer un diagrama de cuerpo libre por cada uno. Y además me pide que debemos escribir los valores de las fuerzas, los ángulos y las distancias que están aplicadas sobre este cuerpo. Y por último, me pide dibujar en un plano cartesiano esas fuerzas e indicar sobre este plano cartesiano, las componentes rectangulares de esas fuerzas. Vamos a tratar de reproducir lo que nos dice esto, muchachos. Voy a suponer este vehículo rojo, ya lo tenía yo voy a suponer que lo tengo de alguna manera amarrado con un algo, no sé, puede ser un mecate, un cable de acero, algo que lo pueda sostener, y ese cuerpo a la vez está sostenido, no sé, de alguna parte del techo, ahí está amarrado. Y entonces, muchachos, yo les preguntaría aquí, este cuerpo, así como está ahorita, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre él? ¿Alguna idea? Dos. ¿Cuáles serían? La tensión del cable y la gravedad. Okay. La gravedad, que genera una fuerza que se llama peso, y la tensión del cable, efectivamente, gracias. Entonces este cuerpo, debido a su masa, pues tiene una fuerza que lo está trayendo hacia el centro de la Tierra, que es su peso. Y efectivamente, como decía José Antonio, hay este cable que lo está sosteniendo, pues está tenso, porque está aplicándole una fuerza que lo mantiene aquí, y por eso se llama una tensión. Entonces esas son las dos fuerzas que están aplicadas a este cuerpo. Esa sería la situación de mi cuerpo, ¿no? Ahí ya representé las fuerzas a las que están sujetas a este cuerpo. Entonces, si yo quisiera, de hecho tengo que hacerlo de manera regular, tengo que trazar su diagrama de cuerpo libre. Lo primero que tengo que hacer es un esquema, en este caso a partir de una imagen, pero puedo haber partido de un enunciado.
Y entonces voy a representar esquemáticamente este cuerpo como algo muy sencillo, tal vez como un bloque en el cual están presentes estas dos fuerzas. Y entonces esto ya es parte de mi diagrama de cuerpo libre. Tengo una fuerza que es la tensión que está ejerciendo este cable y otra fuerza que es el peso que está trayendo este cuerpo hacia el centro de la Tierra. Y entonces ya tracé mi esquema, ya hice lo primero que me dice esta parte de las condiciones para trazar un diagrama de cuerpo libre. Finalmente lo que tengo que hacer es representar en un sistema cartesiano, es decir, en un sistema de ejes, representar, bueno, los ejes generalmente son líneas verticales y horizontales, no líneas chocas como esta. Voy a ver si ahorita sí me sale. En un sistema de ejes, una línea horizontal y una línea vertical, un sistema de ejes X y Y, un sistema cartesiano. Voy a representar las fuerzas que están siendo aplicadas sobre este cuerpo y entonces tendré finalmente mi diagrama de cuerpo libre. Esto va a ser mi diagrama de cuerpo libre. Y entonces tengo que representar todas mis fuerzas como en cualquier sistema de referencia, todas mis fuerzas siempre van a salir del origen. No hay fuerzas que estén volando por acá, ni llegando hacia el origen, ni saliendo de ninguna parte para hacia el centro. Todas las fuerzas en un sistema de referencia salen del origen, del punto donde cruzan los dos ejes. Entonces mi tensión la voy a dibujar en este diagrama de cuerpo libre en esta dirección, a partir del origen, y mi peso de este cuerpo lo voy a dibujar igualmente desde el origen en esta dirección. Y ahí ya tengo completo mi diagrama de cuerpo libre. Esta elaboración del diagrama de cuerpo libre me va a servir para visualizar cómo voy a resolver los problemas. O sea, es muy importante, de hecho es un requisito para poder resolver los problemas de esta parte de la mecánica, muchachos. Si ustedes no hacen un diagrama de cuerpo libre, difícilmente van a poder resolver. Hay algunas cosas muy sencillas que se pueden hacer así al aire, sin necesidad de esto, pero a medida que tengamos fuerzas diferentes en ángulos con inclinaciones diferentes, se va a hacer imprescindible trazar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, la recomendación, muchachos, desde ahorita es que siempre que hagamos y resolvamos un problema de este tipo, necesariamente tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Habrá algunas personas que tengan muy desarrollado su orientación espacial y puedan visualizar esto en su mente muy fácilmente y no necesiten hacerlo, pero la mayoría no somos así, entonces yo les recomiendo que hagamos este ejercicio siempre que resolvamos un problema. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo tracé este diagrama de cuerpo libre? ¿Dudas, muchas preguntas? No, profe. No, profe. Bien, gracias. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a representar lo mismo a partir de este caso. Tengo un vehículo en una rampa, en un plano inclinado, del cual yo tengo que trazar un diagrama de cuerpo libre. Y entonces tengo que ver que, pues de alguna manera esta rampa tendrá una inclinación dada por un ángulo, voy a llamar ese ángulo, lo voy a llamar teta. Y voy a ver que si yo dejo este vehículo libre en este plano, pues se va a ir hacia atrás, ¿verdad? Entonces, para tratar de mantenerlo en equilibrio en esa posición, pues lo que voy a hacer es aplicarle una fuerza que va a ser paralela al plano, que voy a dibujar aquí, que voy a llamar una fuerza F. Entonces esa fuerza me va a ayudar a que este carro no se deslice hacia atrás por efecto de su propio peso y de la gravedad, que van a generar una fuerza que lo va a mover hacia abajo. Entonces, bien, la pregunta es, ¿qué otra fuerza está ahí presente sobre este carro que no he dibujado ahorita? Muchachos, ¿cuál otra fuerza está ahí presente que no he dibujado? La fricción. La fricción existe, todavía no la vamos a tocar, pero hay otra que de las que acabamos de ver, muchachos. El peso. El peso, ¿no?
el peso de este cuerpo, y el peso de este cuerpo, de este vehículo, como todos los pesos, siempre va a estar dirigido verticalmente hacia abajo. Independientemente de que el cuerpo esté sobre una rampa inclinada, el peso siempre va a tener la misma dirección, va a estar hacia abajo. Y entonces ya tengo mi caso aquí, tengo una fuerza que estoy aplicando para mantener el coche ahí, tengo su peso que me está haciendo que lo está jalando hacia el centro de la Tierra prácticamente, y entonces necesito hacer un diagrama de cuerpo libre de esta situación. ¿Qué voy a hacer? En estos casos, cuando hay un plano inclinado, mi diagrama de cuerpo libre voy a hacerlo que el eje X coincida con la inclinación del plano, y el eje Y pues será perpendicular a él. Entonces tengo que hacer algo como esto, ¿vale? Y entonces pudiera yo hacer el esquema de esto mismo, pues otra vez voy, si trazo este diagrama, trazo trazo un bloque que me represente este cuerpo, una fuerza que lo está empujando de manera paralela al plano, y además un peso que está cayendo de manera vertical. Así ya tengo ahí ese sería mi esquema de este caso. Están representadas las fuerzas, está representado el objeto, y lo que me restaría es completar, trazar por completo mi diagrama de cuerpo libre. Eso ya implica que tengo que trazar un sistema de referencia en plano cartesiano, y en él voy a representar todas las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo, desde luego conservando su dirección y su sentido y sus ángulos. Entonces, esta fuerza F, muchachos, si me doy cuenta, la hice coincidir con el eje X, y entonces esta fuerza F yo la voy a representar en mi plano cartesiano precisamente en la dirección positiva del eje X, es decir, del origen hacia la derecha. Aquí va a estar la fuerza, esta fuerza F, que estoy aplicando al coche para mantenerlo en esa posición y no se deslice sobre la rampa. Desde luego es un vector, ¿no? Estas también son vectores, no les puse, pero todas son vectores. Bien, y entonces, muchachos, me hace falta representar el peso. Yo la pregunta es, ¿dónde represento el peso, muchachos? ¿En qué cuadrante de este sistema de referencia tengo que representar el peso para que coincida con esto, que es la situación real? ¿Alguna idea? En el cuadrante En 3. el tercer cuadrante. Muy bien, en el tercer cuadrante, efectivamente, si yo enderezo este caso, veo que el peso está colocado en el tercer cuadrante con alguna cierta inclinación con respecto al eje Y. Por aquí estaría el peso. Y ese sería mi vector del peso. Y entonces, como ya tengo aquí un vector, en este caso el peso, que ya no coincide con los ejes X y Y, entonces este vector de peso tiene unas componentes rectangulares, es decir, tengo que proyectarlo hacia los ejes para ver los vectores que corresponden con los ejes que me dan el mismo efecto que este peso, es decir, encontrar las componentes rectangulares de este peso. Les voy a marcar aquí. Cuando yo proyecto este vector peso hacia el eje X, voy a encontrar aquí un vector que se llama la componente del peso en el eje X, y le voy a dar su nombre, ¿no? Es el peso en el eje X, y lo que yo encuentro de este lado pues va a ser la componente del peso en el eje Y. Esto ya lo vimos, muchachos, ya lo hemos estado platicando mucho. Sabemos cómo calcular esta componente y cómo calcular esta componente, y desde luego aquí vamos a tener un ángulo que vamos a poder que vamos a tener que utilizar para determinar sus valores, ¿sí? Y bueno, a lo mejor ahorita no determinamos el valor, pero tenemos que saber que hay un ángulo para poder determinar el valor de estas componentes. Entonces, es lo que me dice esta última parte del plano cartesiano: dibujar en un plano cartesiano e indicar sobre las componentes rectangulares de las fuerzas, en este caso el peso,
es el que tiene componentes. La fuerza está propiamente sobre el eje X, no hay componentes, todo su efecto está sobre el eje X. Pero si hubiera alguna otra fuerza por aquí aplicada, entonces también tendríamos que representar sus componentes. Y con eso estaríamos en el punto en que ya trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre para este caso, y que este va a ser nuestro auxiliar para poder resolver el problema, porque pues necesitamos todo esto para poder visualizar cómo vamos a resolver nuestro problema, cómo vamos a determinar nuestras fuerzas, cómo vamos a determinar lo que nos requiera para dar solución a este tipo de problemas. Muchachos, ¿alguna duda hasta aquí lo que es el diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo trazar un diagrama de cuerpo libre? Y vamos a ver más adelante cómo lo vamos a aplicar a la resolución de problemas de estática. Pero hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? No, profe, gracias. Bien. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Ya estamos por terminar. De hecho, también el tiempo está por terminar. Vamos a ver entonces, finalmente, todo esto es ¿para qué? Para que nosotros podamos determinar el equilibrio de un cuerpo rígido, es decir, el equilibrio de un objeto cualquiera en nuestro mundo, ¿sí? Decíamos que para la física todo objeto es un cuerpo rígido, al menos para la mecánica. Y entonces, para asegurar que un cuerpo rígido esté en equilibrio, hay dos condiciones que se deben de cumplir. Están aquí marcadas en la lámina. Me dice que para que haya equilibrio de un cuerpo rígido, debe de haber un equilibrio de rotación. Es decir, que el cuerpo no debe de girar, o debe de girar en forma regular, a una velocidad angular constante. Eso lo vamos a dejar de momento fuera. Nos vamos a concentrar en que para que haya equilibrio también debe haber un equilibrio de traslación, es decir, un cuerpo no se debe de mover en ninguna dirección. No puede moverse ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni hacia abajo. Y eso quiere decir que hay un equilibrio de traslación, o en su defecto que se mueve a una velocidad constante, hacia arriba o hacia abajo, o horizontalmente, pero siempre a una velocidad constante. Vamos a concentrarnos ahora en el equilibrio de traslación, pero en el equilibrio de estático, es decir, que un objeto no se mueve en ninguna dirección, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, ni en diagonal, ni en ninguna dirección. Está completamente estático, quietecito en un lugar. Eso es lo que llamamos equilibrio de traslación. Para que ese equilibrio de traslación se dé, se debe de cumplir una cierta condición. Y la condición básica para que eso se dé es que la suma de las fuerzas que se apliquen a ese cuerpo debe ser cero. Este vehículo, este carrito que está colocado aquí sobre mi mano, está precisamente ahí quietecito porque la suma de las fuerzas que están siendo aplicadas sobre él es cero. Yo pregunto, muchachos, ¿cuántas fuerzas están aplicadas sobre este carrito que está sobre mi mano ahorita? ¿Alguna idea? Pues su peso y la fuerza normal. Ajá, su peso es el que lo está trayendo hacia abajo. ¿Y la fuerza normal cuál es? La que aplica mi brazo sobre él, ¿no? Que está compensando su peso. Para que esté completamente quieto solamente debo compensar su peso. Y entonces cuando eso sucede, si yo le aplico más fuerza, lo voy a elevar. Si le aplico menos fuerza, va a bajar. Entonces para que esté exactamente quieto en ese lugar deben de compensarse. Y la fuerza que me aplica el carro a mi brazo, la tiene que aplicar mi brazo al carro para que se mantenga en esa posición. Entonces, eso es el equilibrio de rotación, perdón, de traslación, muchachos. La suma de fuerzas que se aplica a un cuerpo es igual a cero. Pero esta suma de fuerzas puede ser en las dos direcciones, puede ser en dirección vertical, como veíamos ahorita, y puede ser en dirección horizontal. Entonces, esta condición de la suma de fuerzas igual a cero se puede dividir en dos partes, que es, en primera instancia, la suma de fuerzas en el eje X, es decir, horizontalmente, debe ser igual a cero. Pero además, la suma de fuerzas en el eje Y también debe ser igual a cero. Y
Y solamente cuando se reúnan estas dos condiciones vamos a poder estar seguros de que la suma de fuerzas es igual a 0 y de que se cumple esto que llamamos la primera condición de equilibrio, es decir, que hay equilibrio de traslación. ¿Vale? Entonces, tengo que recordar esto muy frecuentemente, que la suma de fuerzas debe ser igual a 0, es decir, la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Aquí abajo hay un esquemita que me representa estas condiciones. Tengo, por ejemplo, un cuerpo representado por este rectángulo, puede ser un cuerpo cualquiera, puede tener la forma que sea, el tamaño que sea, pero yo lo represento esquemáticamente con ese rectángulo. Y entonces veo que este cuerpo están aplicadas varias fuerzas. Tengo, por ejemplo, esta fuerza 1 hacia la derecha, esta fuerza 2 hacia abajo, esta fuerza 3 hacia arriba, esta fuerza 4 hacia la izquierda, y esta fuerza 5 inclinada sobre uno de los vértices de este rectángulo. Y cuando tengo una fuerza inclinada, debo de recordar que esta fuerza inclinada pues realmente está formada por dos componentes. En este caso, esta fuerza 5 tiene dos componentes. Una fuerza 5 en el eje Y que está dirigida hacia abajo, y una fuerza 5 en el eje X que está dirigida hacia la izquierda. Entonces, aquí trazo sus componentes. Y entonces, para que se cumpla esta primera condición de equilibrio, yo debo de decir que la suma de las fuerzas que se aplican en el eje X debe de ser igual a 0. Y entonces, por eso aquí veo que me dice que la fuerza 1 que está en el eje X, más la fuerza 4 que también está en el eje X, más la fuerza 5 X, que es la componente de la fuerza 5 en el eje X, y son todas las que hay, la suma de todo esto me debe dar 0, y entonces se cumple esta primera condición de equilibrio, pero en el eje X. Para que el equilibrio sea total de traslación, debe de cumplirse también en el eje Y, y por eso tengo esta segunda condición, que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0, y entonces identifico que este cuerpo tiene, por ejemplo, esta fuerza 2 en Y hacia abajo, esta fuerza 3 también en Y hacia arriba, y esta fuerza 5 en Y también en este caso hacia abajo, que es componente de esta fuerza 5, y entonces si yo la sumo, su suma me debe dar 0, y eso me va a asegurar que este cuerpo está en equilibrio de traslación, es decir, no se mueve ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, está perfectamente quieto en esta posición, tiene un equilibrio estático. Y entonces en eso nos vamos a centrar a partir del día de hoy, en conseguir equilibrios estáticos para cuerpos que están sujetos a diferentes fuerzas. Y vamos a usar esta primera condición de equilibrio como una de nuestras condiciones para poder resolver eso. Entonces, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Solamente hacemos un ejercicio adicional y damos por terminada esta sesión. Pero aquí, muchachos, ¿se entendió esta idea de la primera condición de equilibrio? ¿Sí o no? Sí, prof, sí se entendió. Sí, prof. Ok, gracias. Entonces voy a hacer, nuevamente tengo aquí mi carrito, voy a suponerlo nuevamente que está, de alguna manera lo colgué de un cable, y está volando en el aire, pero está detenido, está completamente quieto ahí. Y entonces nuevamente, como hace rato les pregunto, ¿cuáles son las fuerzas a las que está sujeto este cable? No está sobre una superficie, está colgando de ese cable. ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes en ese carrito? Muchachos, ya me dijeron hace rato. ¿Cuáles son las Pues fuerzas? como dijo Antonio, la gravedad y la tensión del cable. Bien, gracias, Eric. La gravedad me genera una fuerza, acuérdense, eso es importante. La gravedad me genera una fuerza que es el peso. La gravedad no es una fuerza, la gravedad es un campo y genera una aceleración, y en combinación con la masa del cuerpo me genera el peso, que es la fuerza. Ok. ¿Y cuál otra, perdón, me decían? Aparte de esa. ¿Y la tensión? La tensión del cable, ajá, este cable que está
sosteniendo a este carro, se está tenso porque está aplicando una fuerza efectivamente, y por eso este cable, a esta fuerza que aplica le llamamos una tensión. Ese sería mi dibujo del problema. Aquí ya avancé alguna parte. Lo que seguiría es trazar un esquema. Entonces yo sustituyo ese carrito por algo más simple. En este caso un cuadradito, un rectangulito, lo que sea, podría ser una esfera, un punto, y represento nuevamente las fuerzas que están aplicadas en él. Tengo aquí el peso y tengo aquí la tensión. Y entonces esto es lo que me maneja en la forma que debo de trazar un diagrama de cuerpo libre. Finalmente tengo que poner esto en un sistema cartesiano, es un sistema de referencias, en un plano cartesiano, un sistema de ejes X y Y, para poder resolver fácilmente. En este caso a lo mejor no tendría tanta complejidad, pero vamos a ver que más adelante vamos a encontrar algunos otros ejercicios que ya no es tan fácil ver esta situación. Entonces vamos a acostumbrarnos a realizarlo. Tengo aquí entonces la tensión, que voy a dibujar siempre a partir del origen, en este caso hacia arriba, respetando su dirección que tenía aquí, y voy a dibujar el peso de este carrito así. Voy a suponer que sea un carro no de a de veras, que fuera un carrito de juguete, no tan pequeñito como el que les mostré. Vamos a suponer que este carrito tuviera una masa de 5 kilogramos. Es un carro de control remoto, bien equipado con sus baterías, y está pesado, pesa 5 kilogramos. Perdón, mal dicho, no pesa 5 kilogramos, tiene una masa de 5 kilogramos. Lo que necesitamos calcular el día de hoy es cuánto vale la tensión, es decir, cuánta fuerza tiene que aplicarle esta cuerda para mantener este carro en esta posición sin que se mueva, sin que se caiga por su peso, y sin que esta cuerda lo levante y se mantenga exactamente en esta posición, quietecito, estático. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Vamos a tener que dejar este ejercicio para terminar la siguiente sesión. Nos quedan 10 segundos. Les agradezco su asistencia, muchachos. Nos vemos en la siguiente. Excelente día para todos, muchachos. Igual, profe, cuídate. Igualmente. Ya.